En Alemania, en 1922, nace Ralph Baer. Ralph era judío, así que bueno, cuando a sus 17 años ocurre todo el tema de... tiene que huir junto a su familia a Estados Unidos. Allí, Ralph trabaja en una fábrica en Nueva York, donde gana $12 a la semana y gasta 1,15 centavos en unas clases para volverse técnico de radio. Es principalmente autodidacta, pero aún así logra terminar trabajando arreglando y reemplazando antenas de televisión. En 1943, 2 años antes de que termine la guerra, es obligado a ir a Reino Unido a alistarse como interrogador de prisioneros de guerra. Cuando esta termina, en 1945, estudia en el Instituto Americano Técnico de Televisión, siendo una de las primeras promociones. En 1950 le encargan hacer la mejor televisión posible, cosa que le dio la idea de hacer un videojuego. Por desgracia, esta idea no se puede efectuar, porque la empresa no estaba de acuerdo con su visión, por lo que se pone a investigar de la forma autodidacta tan característica suya. Ralph quiere encontrar una forma de aprovechar las líneas verticales y horizontales con las que está compuesta las imágenes de la televisión, por lo que, tras 10 años probando y documentando todo su progreso, realiza en 1960 el primer prototipo, la Brown Box. Al principio solo tenía el juego de persecución Fox and Hounds, pero luego, en 1967, perfecciona esta Brown Box y le añade 7 juegos más. Ralph intenta poner ese prototipo con la televisión por cable para comercializarlo, pero la industria aún es muy nueva y no quieren arriesgarse con esta idea tan estrambótica que propone Ralph. En 1969, Magnavox, una productora de televisores, licencia la tecnología de la Brown Box y 3 años más tarde, en 1972, sacan la Odyssey, la primera consola de videojuegos, con 12 juegos incorporados divididos en tarjetas e incluso add-ons como el rifle de luz de nuevo. Para esta época ya existían las máquinas recreativas, claro, pero la Odyssey fue la que cimentó el concepto de consolas de sobremesa, como podrían ser la NES o la PlayStation. A la Odyssey le cuesta arrancar, pero tras una campaña de publicidad exponiendo la consola en numerosos sitios, el Pong se vuelve un éxito y es llevado a una máquina recreativa de Atari. El problema aún así es la remuneración. La Odyssey había sido concebida por Ralph como una consola de $20, pero Magnavox la puso a la friolera de $100 al mercado. No estaban obteniendo muchos ingresos, evidentemente, hasta que tras darse cuenta que Atari también había reproducido el Pong, demandan a Atari en 1968 por plagiar su tecnología. Este juicio es ganado por Ralph y es el inicio de la engorrosa historia de los derechos de propiedad intelectual de los videojuegos. Todas las consolas que tuvieran el concepto de un mando interactuable conectado a un dispositivo, conectado a un televisor, tenían que pagarle los derechos de autor a Magnavox o perder en un juicio. La Odyssey empieza a perder interés en tiendas a partir de 1977 porque sale la Home Entertainment System Atari. Intentan sacar una Odyssey 2, pero esta no llegó muy lejos. Baer en 1979 recibe el premio al inventor del año en Nueva York y en 1980 en Nueva Hampshire. Y en 1985, cuando la NES es la consola más popular del momento, Ralph, cansado de juicios, se retira del mundo de los videojuegos y comienza a crear juguetes como el Simon o el primer peluche interactivo de la historia. Ralph, a pesar de su trayectoria escasa, fue el que cimentó la industria de las consolas de sobremesa. Gracias a él tenemos la Wii, por ejemplo, así que yo diría que no es moco de pavo. La creación de videojuegos muchas veces se atribuye a Loran Bushner, el creador de Atari, pero fue Ralph quien inventó la Brown Box 12 años antes, lo cual es una verdadera injusticia.